cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. De sollozar, demoler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Hoy un nuevo capítulo más de Diálogo Ciudadano, aquí en Radio Nonguén. Junto a mi partner, ¿cierto?, Hugo Cautivo. Y hoy, hola. Hoy me quiero invitar, voy a presentar a una de nuestras invitadas, que es Ivonne Huerpan María Ángel. Ella es mapuche feminista, integrante de la red de mujeres mapuche y colectiva Mujeres en Resistencia. Además es técnico en gestión pública. Así es. Bienvenida, buenas noches, Ivonne. Mari Lamien, Mari Confusión. Muchas gracias por la invitación y esperamos que sea un buen programa. Un gusto saludarte, Ivonne. Bueno, también un gusto estar de nuevo en este espacio que estamos tratando de consolidar como un espacio de reflexión, de debate, de conversación sobre temas que son relevantes para el país y que nosotros creemos que de alguna forma hay que construir una opinión entregando información, entregando antecedentes de tal forma de que todo lo que significa el proceso constituyente, la gente cuando tenga que tomar opciones lo haga conscientemente. También nos acompaña, además de Ivonne, un excelente invitado, que es don Pavel Guíñez Nahueñir. Él es sociólogo, mapuche, con un magíster en política de gobierno de la Universidad de Concepción, dirigente sindical, interesante también en un tema que nosotros hemos conversado, el hecho de que también el mundo del trabajo se haga presente en la discusión del proceso constituyente. Él es también miembro del Comité de Pueblo Originario de la Internacional de Servicios Públicos, dirigente o parte de la FEMPRUS, así que yo creo que tiene hartas aristas de donde puede hoy día aportarnos el punto de vista de su visión sobre todo lo que significa plantearnos frente al debate constitucional, pero desde un punto de vista que está ahí, que ha estado presente. Todos recordamos los momentos de la movilización social, que hay un tema que de alguna forma identificó la calle en términos de las banderas que simbolizaban ese deseo de los cambios, y fue una bandera que de poco a poco fue empezando a simbolizar toda esta movilización, y que fue la bandera mapuche. Y yo creo que algo hay ahí simbólico que es muy importante rescatar, pero que también significa hacer una reflexión más profunda sobre la representación del mundo de los pueblos originarios de Chile sobre estos cambios que nosotros queremos. Así es. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, José, por la invitación. Mari también, Ivonne. Aquí estamos para aportar lo que tenemos, lo que sabemos y esperar que sea un buen conversatorio igual. Esa es la idea, bueno, y que esto, digamos, fluye, así que por favor, para dar comienzo a este diálogo, ¿cierto? Y saber también un poco, conocer un poco la mirada desde los pueblos originarios, ¿cierto? Aporta de este 25 de octubre, digamos, en la votación del apruebo o el rechazo, bueno, estamos todos por el apruebo acá parece, pero saber también la mirada, digamos, de los pueblos originarios, desde la mirada de la mujer mapuche, desde la mirada del hombre mapuche también, qué piensan y cómo sienten este proceso. Dejo abierto ahí el que quiera tomar la palabra, aquí no. Así por favor.
Ivonne, adelante, tú parece que querías intervenir. Hiciste el gesto técnico. No dándole la palabra a mi Lamien, ¿no? Empiece. Pavel. Ya, pues. Sí, no hay problema. Bueno, es un tiene su dificultad hablar del proceso constituyente así de buenas a primeras, digamos. Pero yo en lo personal me parece que efectivamente para mí tiene varias aristas, y es un proceso además bien contradictorio desde el mundo mapuche, desde lo que uno es, desde al menos lo que yo me presento permanentemente como un mapuche que nació y va a morir mapuche. Entonces los trabajos son circunstanciales en la vida de las personas. No, y ahí, claro, evidentemente hoy día soy dirigente y agradecido también de ser dirigente de una confederación que también tomó su posición por el apruebo y por la Convención Constitucional, y desde el año 2016 más o menos ya mandado a marcar AC. Entonces, como de alguna manera se vuelve cómodo. Y sin embargo, dentro de ese procedimiento, dentro de ese proceso, perdón, hay una contradicción que no es menor, que tiene que ver con que yo lo he planteado como varias veces, y a mí me parece que es súper importante entender que este es un proceso del pueblo chileno. Y en ese proceso de pueblo chileno hay ciertamente situaciones que van a impactar en la vida de la gente de pueblos originarios, sea mapuche o sea de otros pueblos, eh, pero que carece de la representatividad suficiente para efectivamente hablar de un diálogo entre naciones que constituyan un pacto de convivencia entre ellas para vivir mejor en esta franja de tierra que se llama Chile. Entonces, en ese marco, me parece a mí que desde mi posición como dirigente sindical, hay que ir a votar a prueba, hay que ir a votar en masa por el apruebo y por la Convención Constitucional, hay que resguardar el derecho a la salud de una manera contundente, y que además sea una salud universal, gratuita, y etcétera, etcétera. Pero desde mi posición mapuche no es tan enfático el llamado. Hay que ir, efectivamente hay que estar, pero teniendo conciencia de que para nosotros el camino es más largo todavía. Y eso como para empezar la conversa. Ivonne. Bueno, yo igual me sumo al llamado que hace Pavel, y justamente me representa mucho lo que él acaba de mencionar, que si bien es cierto uno pertenece a ciertas orgánicas, a ciertos movimientos colectivos, y dentro de mi propia organización, de la red de mujeres mapuche, nosotros también estamos por el apruebo y por la Convención Constitucional, pero de manera paritaria, ¿ya? Que es súper importante mencionarlo porque además hoy día se entiende de que los procesos tienen que ser de esta forma, pero también creo que si bien es cierto es necesario estar porque los procesos hoy día sí lo requieren, me causa un poco de resquemor, de desconfianza también la mirada que hoy día tiene el Estado, entendiendo que todavía no tenemos ¿cómo se llama? Todavía no tenemos los escaños reservados, todavía esta discusión está en la Cámara Alta, todavía ni siquiera sabemos si vamos a participar como mapuche o como de alguna nación de los 10 pueblos originarios que hay en Chile. Entonces también ahí me causa esta manera de ser un poco más reticente, y entendiendo que lo mapuche siempre ha estado presente. Somos hoy día lamentablemente el 13% de la población de este estado unitario llamado Chile, pero ahí es como complejo dividirme. Creo que obviamente el llamado es a votar por el apruebo, a votar por la Convención Constitucional, pero también con un poco de desconfianza, porque el Estado de Chile históricamente ha traicionado a los pueblos originarios.
Así que ahí también voy con mi poco de duda. En relación a eso, digamos, lo que tú dices, digamos que el pueblo de Chile, el gobierno o el Estado de Chile, digamos, no lo ha incluido, no lo ha tenido, digamos, en consideración, porque tampoco hoy día podemos decir que hay participación clara, porque todavía no hay escaños reservados como para... ¿Qué opinan al respecto de eso? ¿Cuál es su mirada al respecto de eso? Bueno, lo que ha sido siempre, que el Estado siempre no ha mantenido a los pueblos originarios como ciudadanos de segunda categoría, no somos realmente importantes, siempre los procesos han sido súper complejos para nosotros los mapuches, sobre todo desde distintas aristas, o sea, en el plano local, o sea, recién después de cuántos años tenemos recién un premio nacional que el Icura Huichalaf, que hoy día nos reconocen. Entonces, a pesar de que hemos estado en diferentes espacios, y aquí está el propio EPADEL que lo ha demostrado en todas las instancias y en toda su orgánica y en todo su dinamismo social, que aún así nos cuesta llegar a los lugares, nos cuesta apropiarnos de ciertos espacios. El Estado sigue intentando solo integrando, no incluyendo, no tomando decisiones, no haciéndonos parte, porque aquí nosotros no estamos porque somos mapuches, estamos porque somos dirigentes, porque somos parte de un movimiento, pero no estamos simplemente por el hecho de que hoy día me gane el espacio por ser mapuche. Ahí es complejo. Yo creo que siempre nos han mirado así, el ciudadano, la ciudadana de segunda categoría, no importando y asimilando, y desde la folclorización, de estos temas en que ya es necesario que se ve bien para afuera, tenemos tratados internacionales, convenios internacionales, entonces es necesario que hoy día tengamos una buena mirada de esta nación, entonces ya, hagámoslos participar. Mi apreciación personal. Mira, yo la primera vez que escuché a Ivonne y que le planteó muy francamente yo diría cierta distancia con respecto a lo que era el proceso constituyente actual, yo traté un poco de seguir profundizando en la idea que ella planteaba, porque claro, uno que está muy comprometido con lo que está sucediendo hoy día, que está muy comprometido con el tema del 25 de octubre y con el tema de lo que va a significar eventualmente la Convención Constitucional, trata como de convencer a todo el mundo de que es un gran proceso y de que eventualmente eso va a significar la puerta de entrada a resolver una serie de problemas que están hoy día patentes dentro de lo que es nuestra sociedad. Pero cuando uno empieza a reflexionar sobre lo que ha sido el proceso que ha vivido los pueblos originarios, en especial en el caso de nuestra zona, la nación mapuche, uno entiende por qué esa reticencia, por qué esa desconfianza. Y uno empieza también poco a poco a convencerse de que, claro, de que el actual proceso constituyente seguramente no va a resolver todo lo que significa la relación entre la nación mapuche y el Estado unitario, homogéneo que hoy día tenemos, pero que lo que sí debiera ser parte de ese proceso constituyente para pensar en que se abre un proceso real, en que se generen confianza a partir de hechos y de palabras que se cumplan, tiene que ver con que dentro de ese proceso constituyente hay una nueva definición de Estado, porque si no va a ser imposible pensar y discutir qué pasa con respecto a mayores niveles de autonomía, por ejemplo, de los distintos pueblos que componen Chile, mayores posibilidades de determinación de temas colectivos que eventualmente están ahí presentes, si no existe una puerta abierta en la Constitución que genere un reconocimiento que vaya eventualmente incluso más allá de lo que muchas veces se discute, que es el reconocimiento de los pueblos originarios constitucionalmente, y entrar en una cosa que les voy a dejar ahí tirado como elemento, como para que eventualmente ustedes puedan dar su visión, que es algo que se escucha mucho, pero que de repente no todo el mundo puede entenderlo o comprenderlo a qué se refiere o cómo se traduce finalmente, que es el tema del Estado plurinacional. ¿Qué significa el Estado plurinacional? ¿Cuáles son las implicancias o cuáles son las visiones que ustedes tienen que de alguna forma eso podría ser parte de una solución, de una nueva relación dentro de lo que son las naciones que componen Chile? Lo tiro como posibilidad de conversación. Sí. Mira, en lo particular,
A mí primero aprovechar un poquito de repasar la pregunta que había hecho José en un inicio, que tiene que ver con los escaños reservados. Aquí hay la sociedad chilena permanentemente tiene una idea, una lógica en la que los procesos políticos son representacionales, es decir, yo constituyo un proceso político, constituyo un espacio de debate y de acuerdo, y hago representar a las sociedades porcentualmente de acuerdo a la representación total que tienen dentro de la población global de ese pueblo, de ese estado. Entonces, voy a decir que tengo una constitución o una asamblea plurinacional porque tengo a una aymara, a 10 mapuche, a un chango. Entonces, esa aymara está representando a todo el pueblo aymara. Mi pregunta es, ¿nosotros dejaríamos que un chileno represente a todo el pueblo chileno? Sin embargo, eso la sociedad parece que le parece bien. Y a eso me refería yo delante con que es un proceso del pueblo chileno. Básicamente porque el pueblo chileno es el que va a elegir ahí su representante, y eventualmente los pueblos originarios vamos a tener 1, 2 o 3 o 10 o 12, dependiendo de la representación porcentual que exista. Pero a mi juicio ahí lo que va a haber es una posibilidad de pujar por cambios que no son estructurales de fondo, pero sí son significativos para la gente. Código de aguas, por ejemplo, que es un tema fundamental para las comunidades mapuche. ¿Qué pasa con la soberanía alimentaria, por ejemplo? Con la propiedad de las semillas, con la propiedad de la tierra, con el tema de los monocultivos, con el modelo de desarrollo, que son elementos que eventualmente pueden no tener el catálogo, el carácter de plurinacionales, pero sin duda impactan de una manera determinante en la calidad de vida de las personas. Y no solo de los mapuches en este caso, sino que también de los campesinos que viven en las zonas del Humaco, que hoy día son zonas que históricamente lluviosas, pero además durante 30 años sometida a un proceso de desertificación avanzado. Respecto de lo que planteas, Hugo, me parece que el Estado plurinacional ha sido a mi juicio personal, no ha sido un debate de los pueblos indígenas. Ha sido un debate de un sector de los pueblos originarios que además ocupan un sitio particular desde donde pueden ejercer una capacidad de influencia discursiva que ha instalado ese concepto. Y me parece que más allá de esa categoría, a mí me parece bien, me parece que es un avance, pero no reconozco en ello, en ese debate, un avance respecto del debate que ha dado el propio pueblo mapuche en particular, respecto de ese procedimiento, de esa característica. Va a sonar bonito, pero probablemente va a ser tan efímero como poner la huipala en el uniforme militar que hizo Evo Morales, ¿cachai? O sea, vino el golpe de Estado, llegó Yanin Áñez y al otro día sacó la bandera y no pasó nada, ¿cachai? Entonces, me parece que el debate, la importancia de instalar lo plurinacional, que básicamente significa un país donde viven muchas naciones. Pero sin embargo, a partir de ese debate uno puede instalar otras discusiones respecto de cómo conviven esas otras naciones. Por lo tanto, a eso me refería yo en el principio cuando decía que era un debate que para nosotros el camino es más largo. Es más largo en términos de que idealmente, a mi juicio, lo que debería existir acá es un conjunto de asambleas constituyentes que terminen en un encuentro de asambleas constituyentes de los diferentes pueblos que habitan Chile. Y que nos pongamos de acuerdo. ¿Cómo vamos a vivir los 11 pueblos originarios que estamos acá? Y digo 11 ahora porque el chileno también es un pueblo, es una etnia que tiene su cultura, su forma de organización y tiene sus debates y deudas por delante. Y desafíos también. Entonces, creo que eso sería lo justo, lo adecuado. Porque una nación no pesa más que otra nación en virtud de su cantidad de habitantes. ¿Sí? Me parece que eso es un tema que ya de alguna forma está claro. Pero lo plurinacional, y yo insisto, aquí hay un debate fundamental que tiene que ver con cómo el pueblo chileno va a fundar sus relaciones con sus vecinos. Y no me refiero a los argentinos, me refiero a los vecinos que están en la Araucanía, que están en Atacama, que están
e incluso más cerca en Valparaíso y Santiago también. Y ahí si el debate de lo plurinacional es útil para esa discusión, bienvenido. Pero el debate de fondo del pueblo mapuche en particular tiene que ver con la autonomía y la autodeterminación, que tiene que ver con cómo yo determino mi futuro. No sé si Ivonne quisiera... Sí, necesariamente la discusión tiene que ver con eso, con la autodeterminación de los pueblos, naciones que hoy día confluyen en este territorio llamado Chile. Y también creo que, si bien es cierto, la gente, los ciudadanos chilenos, hoy día reconocen a un país diverso, reconocen una pluriculturalidad desde el punto de vista, desde cómo nos vemos, de que saben de que hay personas que nos autodenominamos o que nos reconocemos como mapuche o de algún pueblo, nación. Yo creo que igual es importante tener súper claro, como dice una feminista bastante reconocida, que las herramientas del amo no desmontan la casa del amo. Entonces no podemos jugar con las mismas leyes que hoy día tiene este Estado. Entonces jamás nos vamos a reconocer si seguimos trabajando de esa misma manera. Entonces es necesario que nosotros también como pueblo-nación tengamos nuestra propia mirada y tengamos nuestras propias decisiones y sepamos cómo queremos nosotros ser tratados, cómo queremos o cómo nos vemos nosotros mismos. Eso. Y en este transitar, o sea, bueno, siempre se ha dicho y se ha planteado el tema de poder lograr, ¿cierto?, la inclusión de los pueblos originarios dentro de la representación, digamos, en todos los espacios. Pero ha sido un poco difícil. ¿Y esto a qué lo atribuyen ustedes? ¿Qué piensan que puede pasar o qué falta, digamos, por parte del Estado para poder, digamos, estar incluido y ser parte? A lo mejor no ser parte, sino que se pueda conformar a lo que ustedes están señalando. O sea, yo creo que siempre lo que falta es voluntad política, ¿no? Porque finalmente tenemos un convenio ratificado por Chile donde habla de la autodeterminación de los pueblos, del derecho a tierra y de un sinfín de cosas como el convenio 169 de la OIT, que francamente no se ha respetado para nada. Y eso, o sea, demuestra un botón. O sea, cuando hubo la huelga de los presos políticos mapuche, la huelga de hambre, no se consideró el convenio 169, y eso que establecía claramente de que aquí había personas que estaban condenadas y ellos no estaban pidiendo una restitución o una revisión a su proceso legal, sino que estaban solicitando el volver, en el caso del Machi Celestino Córdoba, el volver a su rehue, y en el caso de los otros lamen era volver a los territorios. Entonces no estamos pidiendo algo que hoy día no se pueda generar. Entonces yo creo que aquí la discusión política no se ha querido dar. Que la discusión que existe entre los distintos pueblos-nación, en este caso el que yo represento, que es el pueblo mapuche, es una discusión que tiene que darse en carácter y en terreno político. No desde la buena voluntad, no de la asimilación. Cuando tú hablas de la integración del pueblo nación mapuche, yo te digo, yo me siento integrada, pero no así incluida, porque a mí no se me toman las decisiones. Por ejemplo, yo no tengo la posibilidad de que mis hijos puedan vivir su propia cosmovisión. No puedo exigir que mis hijos tengan una educación intercultural. No puedo incidir acerca de cómo un colegio, si es que no tiene la cantidad de niños o niñas o niñas que se autodeterminan o se reconocen como de algún pueblo originario, puedan tener clases de mapuzungún, puedan tener derecho a su cosmovisión, puedan tener derecho a lo que hoy día lo tiene cualquier otra persona. Entonces, desde ahí yo creo que ha sido solamente estas buenas prácticas, estas orientaciones que dejan en estricto rigor a visión de los otros qué es lo que se puede hacer, y hoy día no se han considerado lo que sí debería de generarse, de garantizarse a través de procesos que son necesarios. No sé si Pavel quiere... Sí, o sea,
A ver, yo de acuerdo con la voluntad política, que es lo que falta, pero me parece que eso es lo más instrumental, básicamente porque acá yo me acuerdo que tenía un profe que siempre decía que Chile era un fondo grande, no era un país. Y eso te habla, yo eso lo creo. Aquí la forma en la que se mueve, digamos, la élite política, lo que pasa, o no sé, pues lo que pasa con Julio Ponce Lerú el día de ayer, le perdonan, no sé, cuánto, ya no me acuerdo el porcentaje, pero la cantidad de plata que le perdonan es una cantidad que yo no conozco, no puedo decirla, pues, sí, no sé cómo se dice. Entonces, entre ellos permanentemente se salvan. Y además hay en ese sentido una suerte como de composición de una casta que es la que dirige el país, y que hoy día es una casta que además está representada en el poder político, o sea, tiene el mando económico, pero además está representada en el poder político. Y en otras circunstancias lo que hacía era determinarlo el curso del poder político cuando no estaba precisamente, no, cuando estaba en los gobiernos de Bachelet, Lago, Frey y para atrás. Entonces hay una mentalidad, a mi parecer, que no solamente es de clase, y además es marcadamente de clase en términos de una clase la que tiene el poder en este país, sino que además un carácter marcadamente aristócrata, por decirlo de alguna manera, racista, y que tiene una manera de operar que es la misma manera que tenían los señores feudales cuando recibían la encomienda. Entonces, la encomienda es de indios en este caso. Entonces, hay una sensación que me parece a mí que es latente y que básicamente se expresa en lo que pasa tanto en el paro de los camioneros y el tratamiento al paro de los camioneros, como también lo que sucede en Curacautín, en este suerte como de desalojo de la municipalidad de parte de un grupo perteneciente a dos organizaciones muy peligrosas de la Araucanía, que una de ellas es APRA y la otra es Paz en la Araucanía. Entonces, hay curiosamente son los mismos que desfilan con pistolas, y sus familiares, sus antecesores, digamos, eran los que hacían a los mapuches comer en bateas, todo en fila como si fueran vacas. Y eso la gente no lo conoce, ¿cachai? Lo olvida, pero sin embargo en el inconsciente colectivo se sigue operando de esa manera. Es decir, se sigue los loncos desde el año 1700, 1800, pero 1860, 70, 80, e incluso avanzados los 1900, viajaban en comitiva a la moneda. En la moneda los tenían esperando meses para no recibirlo, y para darles con el edecán del ministro. Hoy día eso pasa lo mismo. Entonces, sustantivamente la relación entre los pueblos originarios, entre los pueblos naciones, no ha cambiado. Entonces, no es solo voluntad, también es un cambio profundamente cultural, y ahí es donde está la deuda grande del pueblo chileno, de desbancar a esa aristocracia, de desbancar a esa clase dirigente que es la que se tomó el mando del país a partir del golpe de Estado, para hacer con este país lo que ellos quisieron. Entonces, creo que por ahí, digamos, yo no hablaría de integración, básicamente porque eso hace que uno, el tiro se eche para atrás, ¿cachai? Porque no es eso lo que uno quiere. Lo que uno quiere no es ser integrado, lo que uno quiere es ser parte, digamos, vivir su propia forma de vida, su propia forma de expresión cultural, de expresión espiritual, y eventualmente en aquellos lugares donde hay convivencia, seguir conviviendo, pero no la subrepresentación, pero no la aniquilación. Hoy día ustedes solamente pongan ojo a los reportes ministeriales del COVID. ¿Cuánta gente mapuche está infectada hoy día? ¿Lo sabe el Ministerio de Salud? ¿Qué hace frente a esa población? ¿No es una aniquilación forzada esa? ¿Programada? Sí, mira, primero decir, o sea, yo creo que efectivamente para poder que de alguna forma existan cambios mucho más profundos desde la visión que tienen los chilenos en función, aunque no sea, yo siempre, esta cosa de los chilenos, esto es un concepto, digamos, desde el punto de vista del mestizaje, porque al final yo siento que también uno cae en una percepción, yo soy chileno, pero en realidad si uno hiciera exámenes de las raíces, lo más probable es que un porcentaje muy importante de los chilenos en realidad son fruto de un mestizaje, digamos. Y seguramente todos tenemos algo
de los pueblos originarios corriendo por nuestra sangre. Pero más allá de eso, yo creo que es súper importante el aprendizaje que uno puede hacer, la toma de conciencia, y este tipo de conversación, este tipo de diálogo, yo creo que tiene que abrir la mente, porque uno tiene que partir con humildad de reconocer que en realidad muchos temas no los conoce, y desde la ignorancia en cómo se abordan muchas veces estas temáticas. Y por eso para mí ha sido súper importante, por ejemplo, las conversaciones que he tenido en algún minuto de espacio con Leibón, y ahora también con Pavel. Es decir, son cosas que uno tiene que tener primero la mente abierta, no partir con definiciones muy preconcebidas, porque uno parte también de una matriz de pensamiento en que ha sido formado, y eso contamina. Entonces, yo creo que en eso uno tiene que tener mucha apertura de conciencia y partir con la humildad de que aquí hay que aprender mucho antes de empezar a decir cosas. Porque uno empieza de repente a hacer definiciones como que realmente la tuviera clara, y poco a poco, cuando uno empieza a conversar con gente que realmente representa de buena forma lo que es el pensamiento de su propia nación, uno empieza a aquilatar de mejor forma lo que significa esta relación plurinacional, llamémosla así, que significa un reconocimiento a otra nación. Y eso tiene una serie de implicancias políticas, sociales, territoriales, jurídicas, etcétera. Pero la comprensión de todo eso no es fácil. Yo creo que en ese sentido hay que pensar, hay que partir, digamos, de un mutuo aprendizaje, el propio aprendizaje que pueden hacer cada una de las naciones que componen este Chile, no solamente la nación mapuche. Hay otros pueblos originarios que uno de repente tiene menos información, menos datos, de cómo ellos ven todos estos procesos, y cómo ellos también se están viendo a sí mismos dentro de un futuro estado distinto al que tenemos hoy día. Pero uno tiene que también, desde el punto de vista, asumámoslo así, desde lo que se puede denominar pueblo chileno, cómo es la visión que se tiene frente a esta nación, y qué grado de apertura va a tener a enfrentar una discusión que significa el reconocimiento de temas tan profundos como la propia autonomía. Claro. Dale nomás, Iván. Estaba afirmando solamente. Yo creo que ahí igual es súper importante lo que tú acabas de decir, y bueno, yo igual no me quiero arrojar, ni quiero decir de que yo represento a toda la población mapuche. Evidentemente nosotros somos una nación política, y cada uno tiene su propia forma de pensar, de decir y de decidir, ¿ya? Así como hay mucha gente que está hoy día sumida y que quiere trabajar por el apruebo y por una convención constitucional, y entre ellos tenemos, no sé, al mismo Adolfo Millagur, a Verónica Figueroa Huenchu. Entonces tenemos como varias personas que están trabajando bajo esta mirada, pero yo no me atrevería a decir que yo represento a toda la gente o a toda la nación mapuche, porque también tenemos nuestras propias diferencias, y eso es parte de la convivencia, es parte del no creer. Hay otras personas como que hoy día no creen abiertamente en la disposición que tiene el Estado de Chile, así que bajo esa mirada también es necesario saber quiénes nos van a representar, y en ese quienes nos van a representar, a mí me pasa que si es que se llega a lograr el tema de los escaños reservados, me pasa que hay mucha gente que está dentro de los partidos políticos y antes de ser mapuche es militante. Entonces, ¿a qué vamos a obedecer primero? Vamos a obedecer al que yo, por lo mismo, yo antes de ser feminista, yo soy mapuche. Y era lo que en algún momento me acuerdo que hablamos con el Pavel, así como entre un par de minutos, de que cómo nos veíamos. Y era eso, o sea, es como yo antes de militar, de ser cualquier otra cosa, soy mapuche primero, entonces también tengo que ir viendo cuál va a ser la mirada que van a tener los otros. O sea, si a mí mi partido político me pide que yo vote a favor o en este caso hubiese votado en contra, yo creo que también ahí está nuestra propia mirada de cómo vamos a ir tomando decisiones. Eso. Dale, Pablo. Sí, o sea, lo que pasa es que yo difiero de la idea racial de los pueblos, ¿ya?
Es decir, de la idea de que los chilenos son o que los mapuches o que los aymaras son razas en el sentido biológico, sino que a mí me parece que hoy día una etnia explica mejor ese concepto desde la antropología, no la etnia como este concepto utilizado para disminuir una expresión nacional. Sino que etnia, desde su sentido, digamos, ontológico, lo que describe es un grupo humano que tiene una serie de características de organización social. Tiene su propia justicia, su forma de transmitir el conocimiento, tiene su forma de aplicar los valores, tiene su manera de entender la vida y la muerte, tiene parámetros culturales, tiene un sistema de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, me parece que cuando uno aplica ese concepto a la realidad, va a identificar al menos 10 u 11 realidades distintas. Los chilenos les gusta vestirse de guaso a algunos, les gusta bailar cueca a algunos, y no está mal. Pero ahí es donde se establece una diferencia que no tiene que ser negativa. Pero eso marca, digamos, a mi juicio, mucho más que la sangre. Okay. Es decir, ¿cuál es el sistema cultural que a mí me identifica y en base a qué sistema cultural yo vivo mi vida? Ser mapuche no es tener el apellido, no es ser nahuelñir en mi caso. Es tratar de vivir como mapuche dentro de esta realidad urbana que yo tengo. Y eso es lo que a mí me hace mapuche, porque al final del día, la manera de entender, digamos, la relación con el entorno, lo que pasa, por ejemplo, en el embarazo. Yo tengo 2 hijos, un hijo, una hija. Cómo le puse sus nombres, cómo transito yo mi día a día, cómo entiendo la solidaridad con los otros y las otras, cómo entiendo, digamos, los errores, cómo entiendo el orgullo, cómo entiendo una serie de elementos que son fundamentales en el día a día, me va a definir a mí como persona. Entonces, ahí me parece a mí que es sano hacer esa diferencia para efecto de entendernos desde dónde hablamos. Y por eso yo planteaba adelante de que los escaños reservados, a mí el tema de los escaños reservados me parece que es algo que tenemos como mapuche y como pueblos originarios que calibrar muy bien, para no hacernos muchas expectativas de algo que los 15 cupos reservados que se están discutiendo no van a hacer grandes cambios frente a 155 personas, ¿cachai? O a 172 en el peor de los casos, si es que no gana, digamos, la opción que a mí me prefiero. Pero hay que calibrarlo bien para efectivamente saber qué es lo que somos capaces de lograr. Pero sí entender desde el primer minuto que la autonomía no se va a lograr ahí, para no pasarnos rollos, ¿cachai? Y por eso también yo planteaba que para el pueblo chileno es una oportunidad muy importante tener a los pueblos originarios sentados, porque tú les podís preguntar, oigan chiquillos, ¿y ustedes qué entienden por este tema? ¿Qué entienden por la relación con los monocultivos? ¿Qué entienden? ¿Cómo se hace para poder volver a tener agua en aquellos espacios en los que ya no hay agua? O sea, mínimo que le pregunten a un pueblo que lleva 15.000 años viviendo en este territorio y le pregunte a un pueblo que lleva 200 años en este territorio. Entonces, ese tipo de diálogos son fundamentales para entender por qué el monocultivo no solamente es algo en lo que nos opongamos porque afea el paisaje, porque puta que es feo, sino que también porque lo que hace es secar los territorios. O sea, hay maneras en las que tú podés construir cultivos para que tengáis agua. Y eso la gente mapuche viejita lo sabe. Entonces, frente a eso me parece que el giro que puede dar el mundo, el pueblo chileno que está llevando adelante este proceso de constituyente respecto de la recuperación de derechos, y no solamente de la administración de recursos, sino que de cómo se procede con esos recursos para poder asegurar la vida futura, es muy importante. Y ahí es donde está lo trascendental. Y esa es la oportunidad que yo señalo. Disculpa, delante hablaba Leo, si mal no recuerdo, en un programa también donde hablaba estos mismos temas y planteaba que, bueno, desde la mirada, digamos, nunca se ha incorporado o no han hecho, digamos, juicio, digamos, en el sentido de poder incluir o integrar, ¿cierto?, a los pueblos originarios en determinadas situaciones o acciones que hace el Estado de Chile, en consideración, ¿cierto? Pero él también decía, bueno, hoy día es una oportunidad
el poder tratar de tener ciertos escaños, cierta representatividad, ya sea tanto del mundo de los pueblos originarios, de la gente que vive en ciudad también, porque aquí hay mapuche urbano y gente que vive en loft. Entonces hay una separación, pero también que ellos ven su propia realidad, que es una oportunidad también a poder plasmar, ¿cierto? Algunas cosas que puedan ayudar a los pueblos originarios a que lo legitimen, a que vean, digamos, su propia historia y que la hagan viva. Al respecto de eso, o sea, porque también hay que ver, digamos, la realidad de los pueblos, que muchos de los ciudadanos se van a las grandes ciudades, ¿cierto? Hacen su vida. Talcahuano es una de las ciudades donde más gente, digamos, mapuche vive, si mal no recuerdo, en el último censo, que, bueno, no voy a nombrar el último censo, pero sí donde han indicado que donde más gente, digamos, de pueblos originarios vive. Creo, si mal no recuerdo, como 5.000 y tantas personas era lo que había. ¿Talcahuano? Sí. 40.000. 40.000, ya. Me estaba abajo, entonces me va a hacer la otra encuesta que hizo el caballero. El gobierno anterior, claro, el mejor censo de la historia. Sí, el mejor censo de Chile. Ustedes, digamos, ¿cómo lo ven también? Porque acá el alcalde, como señalaba, en cuestión decía que era una oportunidad. ¿Qué piensan ustedes al respecto de eso? Bueno, Millabur lo ha dicho en todos los lugares donde más puede ir y todo, que él considera que esta es una oportunidad. Y efectivamente, yo en eso concuerdo mucho con lo que dice Pavel. Finalmente esta es una oportunidad para el pueblo chileno, una oportunidad para el pueblo nación mapuche y los demás pueblos, naciones, pero también con los pies súper puestos en la tierra, de que esto no nos va a cambiar, no nos va a traer traer un reconocimiento de la noche a la este es un proceso. Y entre estar dentro y ser parte de eso y no serlo, yo creo que uno siempre tiene que optar por ir encaminando, por ir colocando cierta postura frente a una situación determinada. En ese sentido, yo creo que como dice Millabur, es una oportunidad que hay que tomarla, pero no van a solucionar todo lo que nosotros queremos. No nos van a garantizar todos los derechos que nosotros queremos que se asurman. Esto va a ser una carta fundamental donde va a tener ciertos principios, pero no va a ser no nos creemos el sueño de que nos va a venir a solucionar una vida. ¿Ya? Yo creo que desde ahí, con los pies puestos sobre la tierra, ¿no? No. Sí, mira, yo creo que es súper importante en todo caso, algo que ya había mencionado un rato atrás, pero en base a las intervenciones de Pavel y Ivonne, lo ratifico aún más todavía. O sea, yo creo que es súper importante darnos cuenta que este proceso constituyente va a abrir una oportunidad no para resolver en el largo plazo los temas de fondo, de lo que significa la relación entre las distintas naciones que están en Chile, pero sí hay una oportunidad para dejar una puerta abierta para generar un diálogo constructivo que signifique avance. Pero hay que hacer algunas inserciones dentro de ese texto constitucional que se apruebe que permitan esto, que permitan que de alguna forma generen esos espacios de discusión. O sea, yo creo que hay ciertos mínimos, independientes, insisto, de que yo creo que hay que reconocer que seguramente no va a dar respuesta a la totalidad de lo que puedan ser los planteamientos que tienen las distintas naciones de pueblo originario, pero sí tienen que haber ciertos mínimos, y yo creo que en torno a eso tiene que generarse una discusión. Ahora, también es un tema que nosotros en estos diálogos ciudadanos le hemos dado vuelta. Yo creo que no hay que pensar que el espacio de discusión de estos temas que son de fondo y que son trascendentales, como decía Pavel hace un rato atrás, no deben ser solamente algo que sea propio del espacio de la Convención Constitucional. O sea, las personas que estén en la Convención Constitucional tienen que ser capaces de generar la apertura de esta conversación y de esta discusión hacia los territorios, hacia, en este caso, por
ejemplo, los pueblos originarios también, en lo específico. O sea, tienen que crearse de alguna forma espacios en paralelo que permitan denutrir las ideas que se vayan a discutir en la Convención Constitucional. Yo creo que no basta claramente con que uno pueda decir, mira, la discusión con los pueblos originarios se va a dar con los 15 representantes que van a llegar a la Convención Constitucional. Yo creo que eso sería un error. Yo creo que hay que tratar de generar en el espacio de la Convención y de los propios miembros de esa Convención los vasos comunicantes que permitan generar espacios de conversación y de diálogo que permitan establecer estos mínimos. Yo no me atrevería hoy día a decir que los mínimos son necesariamente, mira, la definición de Estado plurinacional o eventualmente el tema del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que con eso basta y que eso es el mínimo. No lo sé. Yo creo que es parte de la discusión, sí, yo creo que es parte de la discusión. Además, yo diría que en esto también empata con otros temas que, por lo menos desde el punto de vista personal, son importantes. El tema del desarrollo de autonomía a niveles territoriales. Pasa también por temas de cambiar la estructura unitaria centralizada que tiene hoy día el Estado en Chile. Y pasa por generar conceptos de mayor descentralización del punto de vista de cómo se concibe el Estado, para permitir la generación de autonomía, que sean compatibles del punto de vista de lo que puede ser la estructura propia del Estado, desde el punto de vista de su orgánica administrativa, pero también del punto de vista que se puedan plantear la creación de autonomía en función de lo que pueda ser la representación de una nación en específico. Hay temas que igual, insisto, que hay que conocer más, que uno tiene que conocer más, que aquellos miembros que vayan a la Convención Constitucional también tienen la obligación de conocer de otras experiencias. Nosotros en Chile no tenemos este nivel de conocimiento, que tengamos experiencias históricas con respecto a mayores niveles de autonomía territorial, pero en otros países sí se da y es parte de la cotidianidad y es parte de su estructura institucional. No es que sea un tema de un invento extraño, digamos, es algo que está dentro de las posibilidades de cómo eventualmente se relacionan distintas naciones en un mismo territorio y bajo un mismo Estado. Pero insisto, con una nueva definición claramente de Estado. Eso es ineludible. Porque si no, si seguimos con una concepción de Estado unitario, centralizado, es imposible pensar que van a haber avances significativos en los temas de fondo que ustedes han planteado hoy día. Sí, de acuerdo. Yo solo hacer una precisión. Que delante le dije a José que eran 40.000, saqué la cuenta, el 8% de la población de Talcahuano, que representa aproximadamente a 12.140 personas. Son 27.000, eso para hacer honor, digamos, a la verdad. Y sí, o sea, yo por eso a eso me refiero con calibrar, que tiene que ser, nosotros vamos a saber cuál es el ancho del espacio en la medida que conozcamos los resultados del 4 de abril. Okay. Vamos a saber si podemos soñar en grande si tenemos 2/3 más 1, o en realidad va a haber que resistir si tenemos 1/3 y un poquito más. Y ahí me parece que el papel o la pega, digamos, de los partidos es fundamental en términos de que, de alguna manera, son los que tienen el sartén por el mango, digamos, de este proceso en particular, en tanto institucional. Entonces, la necesidad ahí de una estrategia que permita, digamos, alcanzar quórum que sean importantes, porque la derecha hoy día lo que ha declarado es que está peleando el tercio para oponerse. Entonces, ¿será así? A mí en lo personal, yo creo que tienen más del tercio si contamos a la DC para cambios fundamentales, ¿cachai? Es decir, por ejemplo, un cambio fundamental ni siquiera tiene que ver quizá con la determinación del Estado, va a ser con el primer párrafo de la Constitución. El pueblo chileno es único e indivisible. Es uno solamente. ¿Cachai? Ahí va a haber un cambio primero. Y si ahí hay un cambio, el resto, digamos, empieza en su lógica, digamos, de ser consecuente con el resto. A mí me parece que algo que nos ayudaría mucho es la lógica federalista, digamos. Y bueno, la octava región siempre ha impulsado una lógica, ¿por qué será? Pero es algo que acomoda, o sea, hay las propuestas más avanzadas respecto de la implementación de autonomía, hablan de una región, de una macro región mapuche, que comprenda la octava, novena y parte de la 10ª. O sea, parte de la octava, la colita sur de la octava, la novena y la sector norte de la 10ª región. Como un gran, digamos, territorio del pueblo mapuche, donde el pueblo mapuche pueda, digamos, administrarlo y generar su proceso. Ahora, para el pueblo mapuche tampoco es un desafío menor. Hoy día no estamos hablando de una pelea
colonial, aunque colonial en términos bélicos, en términos de constituirnos como una colonia, sino que el gran desafío para el mundo mapuche va a ser cómo tú constituyes una estructura que pueda dialogar de igual a igual con el Estado y administrar el territorio de igual a igual con el Estado. Yo no me atrevo a hablar de construir un Estado, que algunos Peñi y algunas también dicen. Yo no me atrevo porque creo que hay que debatirlo. A lo mejor hay una estructura mejor. Pero eso lo dirá, digamos, el debate interno que tenga el pueblo mapuche, que es un debate que ya está bien avanzado respecto de cómo implementar territorios autónomos. Otra cosa es que el Estado chileno y el gobierno chileno en particular no quiera reconocer ese debate y haga oído sordo y lo sepulte bajo una lápida de criminalización, hoy día tiene un giro, además, un giro que es peligroso. Pasó durante la intendencia, aquí en la octava región, durante la intendencia de, se me olvida, Díaz, de Rodrigo Díaz, se dio un giro que no es menor, y que hoy día el gobierno Piñera lo ha profundizado con Yacaman, y que es dejar de tipificar a los delitos políticos, que se definen en un contexto político, y pasar a catalogarlos como delitos comunes. Robo de madera, y catalogarlos como delitos comunes fuera, digamos, de la ley antiterrorista, pero con el resultado del encarcelamiento de personas, porque además el código penal, digamos, agrava todas las situaciones que tengan que ver con personas, ¿cachai? Entonces, finalmente, claro, hoy día, ¿cuál es el argumento de Pérez cuando se habla de los presos políticos en la Araucanía? Aquí no hay ningún preso político, están todos por delitos comunes. Pero esa es la estrategia del Estado, y que le implementaron dos gobiernos que se supone que eran distintos. Entonces ahí me parece a mí que hay un tema que es fundamental respecto de analizar, digamos, en esta lógica, hacer respecto de algo que Huenchumilla, que curiosamente es del mismo partido que Díaz, o era del mismo partido que Díaz. Díaz era, sí, Díaz el que se fue, y que ahora postula por fuera. Sin embargo, Huenchumilla aparece pidiendo perdón. Y ese es un gesto notable, que es un gesto nomás, que no implica sesiones, no implica perder plata, no implica hipotecar la intendencia, es un gesto, y que fue muy valorado. Entonces, me parece a mí que ese tipo de transformaciones son las que también abre este proceso, y que por cierto, requieren de un debate que es muy largo, pero como decía Ivonne en un principio, para empezar hay que tener la voluntad, y eso aparentemente el gobierno no lo tiene. Lo bueno es que a partir del 18 de octubre se vio que al menos la ciudadanía sí le interesa este tema. Se espera harto de este 25 de octubre por lo visto. O sea, también un cambio de mirada, un cambio, digamos, de poder integrar y de poder, digamos, hacer las cosas bien. O sea, un trabajo arduo, yo creo, que no es menor, pero que ojalá podamos... a lo mejor no sé, pues no vamos a poder tener todo, pero sí poder empezar a pavimentar el camino a una integración real y concreta. No sé, Hugo, creo... Sí, no, un tema que a mí igual me llama la atención desde el punto de vista de saber, de mayor conocimiento. Uno tiene mayores antecedentes de lo que está, de alguna forma, ha sido el proceso al interior de la nación mapuche, desde el punto de vista de sus discusiones, sus reflexiones. Pavel e Ivonne hoy día yo creo que lo han dejado bastante claro, además del punto de vista de esta visión que tienen sobre el proceso que está siguiendo hoy día desde el Estado de Chile en función de las implicancias que esto podría tener para el pueblo mapuche. Pero yo no sé si ustedes tienen información con respecto a los procesos que están teniendo otras naciones desde el punto de vista de pueblo originario en Chile, si lo que pasa hoy día en Rapa Nui o lo que pasa en el norte, si efectivamente hay ahí también procesos que uno pueda tener una cierta imagen del nivel de avance que tiene y se empalma con que yo insisto, es solamente para generalizar este sentido de mayor autonomía, que sería como un tema clave desde el punto de vista de como concepción de manejo de un territorio por parte de la nación mapuche. ¿Cierto? También es compartido como visión por otros pueblos originarios. Uno tal vez pueda tener una visión más clara de lo que pasa en Rapa Nui, porque ahí efectivamente existe un cierto reconocimiento a cierta participación en el sistema de gobierno, entre comillas, de la isla al pueblo Rapa Nui, pero no conozco
abajo sí, insisto, esta discusión, esta reflexión también es compartida por otras naciones. Si eso ustedes tienen algún elemento o tienen algún grado de información que pudieran compartirnos hoy día. Si incluso si hay ciertos niveles de coordinación para enfrentar eventualmente estos procesos que se están dando, digamos. Yo no sé cuánto tiempo nos queda, José. Estaba preguntando, pero no me han respondido. ¿Ya nos van a desalojar ya? Sí, nos van a desalojar. Estamos en la hora. Va a llegar Pérez. Nos van a avisar por interno, así que alcanzamos, yo creo, todavía para poder hacer una ronda más de intervenciones. Está interesante el tema, entonces, además, podríamos, por favor, Pavel o Ivonne, no sé, a lo que... Mira, a ver, o sea, primero hay redes que avanzan, digamos, en paralelo, es decir, la información que tengo yo probablemente no es la misma que tenga Ivonne. Hay una red plurinacional de mujeres de Gulumapu ahí que se mueve y que hacen sus cosas. Entonces, en general, el ambiente en general es bien movido, con distintos niveles de avance dependiendo del pueblo, pero en términos generales, lo que yo podría decir, o me atrevería a decir, es que hay este debate es un debate transversal. Esta sensación de en algunos pueblos, en algunas representaciones de algunos de los pueblos originarios, se asume como un espacio de desconfianza, se asume como un espacio de mentira, básicamente porque, insisto, o sea, claro, el mundo mapuche se ve representado eventualmente en ese proceso constituyente con 10 constituyentes. Pero los changos, con 1, ¿cachai? Entonces los yaganes, con 1. Entonces, y ahí yo destacar 2 ideas que se me están quedando y que me parece que son importantes. La importancia a ver, una de las consecuencias que tiene el distribuir de esa manera los cupos, proporcionalmente, es que el Estado desconoce la responsabilidad que tiene en el genocidio que produjo en los pueblos originarios. En los mapuches no somos 2 millones porque queramos ser 2 millones, sino porque hay un proceso anterior. Imagínense ustedes que cuando aparece cuando comienza la pacificación de la Araucanía, nosotros ya éramos 2 millones en este territorio. Y mataron al 80% de la gente. Lo segundo, no nos sirve de nada una constitución, un Estado plurinacional que no elimine el desequilibrio espantoso que hay entre 5 empresas forestales que tienen en su poder 5 millones de hectáreas versus 2 millones de personas mapuche que en su poder no tienen más de 400.000 hectáreas. Es decir, 2 millones de personas tienen el 5%, el 10% de lo que tienen 5 familias forestales. Eso es algo que tiene que cambiar, porque si no eso es la muerte para nosotros. Entonces, me parece a mí que, y volviendo al tema, claro, los Rapa Nui en particular tienen una condición que les favorece, digamos, o sea, ellos viven en un territorio al que además es difícil llegar. Entonces, además ellos también tienen un debate re interesante respecto a la autonomía, de independizarse del Estado de Chile y de que Chile cumpla su promesa, porque Chile iba a protegerlo nomás, no iba a adueñarse del territorio y hacer lo suyo. Entonces, me parece a mí que lo que sí es que en el resto de los pueblos originarios no hay la reactividad que hay en el mundo mapuche, no hay la desconfianza tan instalada que hay en el mundo mapuche, y no hay esta lógica que es producto de la guerra que llevamos ya hace 400 años, a veces camuflada, a veces abierta, pero una lógica de enfrentamiento permanente. Ivonne. Ya cerrando ya. Sí, bueno, me sumo a las palabras que comenta Pavel, y claro, el mundo, las naciones de los distintos pueblos, existe esta suerte de situación que nos mantiene en estado de alerta siempre, porque la historia nos ha mantenido así, es siempre tener estar con todos los sentidos bien puestos. Creo que hay hartos espacios donde hoy día se sigue creyendo en el tema de que esta es la mejor opción. Hoy día la Asamblea Constituyente es un proceso que muchas quieren estar.
y también hay espacios donde otros no quieren estar por lo que acaba de mencionar Pavel, de que la historia no ha demostrado y no ha hecho parte de un sinfín de desconfianza, de procesos que no se cumplieron, o sea, hay que recordar cuando Elwin fue a la Araucanía a pedir apoyo para salir electo como presidente y prometió autonomía, pues prometió un discurso hacia el pueblo de nación mapuche que nunca se ha cumplido. Históricamente ni siquiera se ha puesto en una tabla. Entonces también ahí es preocupante, pero creo que dentro de todo hay mucha gente. Hoy veía a la profesora Salamanca el otro día y también aprobaba el tema del 25 de octubre y hablaba un poco a grosso modo del 9% de pueblos originarios que existe en San Pedro de la Paz, que también hay una mirada súper de buena forma hacia los nuevos procesos que hoy día se están llevando a cabo. Yo creo que, de hecho, y ahí lamentablemente esta diferencia entre el mapuche de ciudad al mapuche de comunidad, nosotros hoy día tendemos a creer un poco, creo yo, hacia las políticas del Estado. Y lamentablemente la gente que resiste todos los días en las comunidades mapuches, que hoy día siguen teniendo esta militarización de sus territorios, yo creo que también ahí es justamente por esa razón en que dudan un poco más a ser parte de los procesos. Pero el llamado desde acá, desde nuestra posición, desde la Asamblea de Mujeres Mapuche, desde los distintos espacios sociales donde yo me encuentro, desde el activismo, desde el feminismo, nuestro llamado es categórico a la apruebo, a la Asamblea Constituyente y a ser parte y que también esto sea paritario. Yo creo que eso es súper importante. No que no lo dejamos pasar porque muchas veces se entiende de que hoy día este Chile cambió y por ende vamos a estar de igual manera. Y yo creo que es súper importante, así como exigir los escaños reservados para los pueblos, naciones, también es importante exigir que dentro de esto esté la paridad. Así que eso. Muy bien. Solamente felicitar a Ivonne y Pavel, agradecer el saber y conocimiento que hoy día nos han compartido. Solamente eso. José, usted tiene aquí el cierre del programa de hoy día. Sí, bueno, también me sumo a las palabras de agradecerle a nuestros invitados e invitadas de hoy. Creo que hay mucho tema que hablar sobre los pueblos originarios y hoy día, claro, se nos hizo corto el programa. Agradecerle la disposición y dejar invitados a nuestros amigos, ¿cierto?, que nos están viendo y nos están escuchando por Radio Longuén, hasta el próximo martes, nuevamente a estar acá en Diálogo Ciudadano. Se agradece, muchas gracias, Mauricio, Pavel, Ivonne, Hugo. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, estén muy bien. Ay, gracias. Pavel, que está grande. ¿Cierto? Oye, lo están comiendo